Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Yo soy Shibón Guerrero y el programa de hoy será sobre la comunidad Mushe y me acompañan de mi lado izquierdo mi querido Roberto. Aquí Roberto Fiesco, muy emocionado de tratar este tema porque además es una de estas lecturas que uno va haciendo a lo largo de la vida, de encontrarse con esta comunidad, de conocer sus celebraciones, que me parece un aspecto fundamental también para entender a esta comunidad, y emocionado además porque tenemos una invitada de verdad de lujo. Sí, así es. Querida Lu, también tú bienvenida. Muchísimas gracias, Gio. Me parece interesantísimo poder charlar y conocer algo que nos saque de nuestro pensamiento occidental y que sucede sobre todo en México. Y me parece que escuchar a Amaranta va a ser increíble. Y bueno, pues ya anunciamos quién va a ser nuestra invitada estrella, Amaranta Gómez Regalado. Estaremos con ella al final en el segundo y tercer bloque. Antes que eso, vamos a ver nuestra cápsula de este programa. El término mushe se usa en las poblaciones zapotecas del Istmo de Tehuantepec para describir a varones homosexuales que asumen papeles femeninos en la comunidad. Antes de la llegada de los españoles, los mushes eran considerados parte de un tercer sexo con un espacio y un papel social bien definido. Hoy en día, el término suele ser utilizado como sinónimo de transexualidad. En la región zapoteca del Istmo de Tehuantepec se estima la presencia de 3,000 mushes. Las personas mushe corresponden a parte del espectro de la diversidad sexual y de género, encontrando sus equivalentes en términos como travestis, mujeres transgénero y mujeres transexuales. Algunos mushe se identifican como hombres gay y su identidad de género es masculina. Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Cántame un lindo son, ay mamá, cántame la sandunga. Ay, mi niña. Hay variedad dentro de la comunidad mushe. La musheidad es el ecosistema cultural donde existen hombres y mujeres cis, transexuales, travestis, que disienten de la construcción de género normativa en el Istmo de Tehuantepec. Dentro de ella existen todas las expresiones de diversidad de género u orientación sexual. La musheidad en general y los mushes en particular no corresponden a un tercer género, sino que expresan la disidencia a la norma de género y sexual que impera en el Istmo de Tehuantepec. Los mushes desde la década de los 70 se han organizado políticamente en distintos grupos para defender sus derechos y denunciar la marginación, discriminación y violencia de la que son víctimas por parte de sus mismas comunidades. Dentro de estos grupos activos políticamente encontramos varias figuras, como Lucas Avedaño, artista del performance reconocido internacionalmente. Al colectivo de las auténticas intrépidas buscadoras del peligro, quienes desde hace 40 años organizan una vela, fiesta tradicional ismeña, mushe. Así también Amaranta Gómez Regalado, antropóloga y activista social, ha sido una líder dentro del movimiento por los derechos de la comunidad mushe y en la lucha contra la discriminación.
Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a los 41 tropiezos de la heteronorma. Nuestro programa de hoy es sobre la comunidad Mushe y me parece que es un programa muy importante, sobre todo porque en los últimos años ha habido una toma de conciencia en los estudios de género, en los estudios de sexualidad, acerca de la importancia que tiene un abordaje decolonial sobre las categorías que hemos usado para pensar nuestra sexualidad, nuestras identidades de género. Y lo digo porque desafortunadamente sí ha habido una especie de colonialismo de los saberes. Esto no solo ha pasado, digamos, con los cánones literarios, con los cánones artísticos, con los cánones científicos. También ha pasado en la manera en la que imaginamos incluso el deseo, el cuerpo. Y de manera muy concreta, una de las cosas que han pasado es que las categorías LGBTI que usamos, por ejemplo, cuando hablamos de los 41 tropiezos de la heteronorma y la propia categoría de heteronorma, están asociadas a saberes producidos originalmente en la medicina, en la psiquiatría y quizás más recientemente en las humanidades y en las ciencias sociales, pero todo eso dentro de un canon occidental. Y el efecto que ha tenido es imaginar que la sexualidad y el género son experiencias universales en toda cultura y que los términos que usamos son exactamente los mismos. Y que podríamos hablar de homosexualidad en Grecia o aquí en Zona Rosa como si fueran exactamente el mismo fenómeno, olvidando, por ejemplo, la importancia que tenía la edad en la Grecia clásica y que hoy no juega un papel en la construcción identitaria. Y precisamente esto es particularmente grave en un país como el nuestro, que es un estado plurinacional y en ese sentido el uso imperial de las categorías esconde una serie de experiencias y en ese sentido hablar de la comunidad Mushe es atrevernos también a poner en jaque el propio acrónimo LGBTI, la idea misma de que lo que estamos encontrando simplemente es una visión indígena de categorías de cierta manera universales, panculturales, pero que son en el fondo lo mismo. Y esto justo lo que vamos a ver es que no es así. Y bueno, ya hablé demasiado. No, fantástico. Me encantan siempre tus discursos, Simón. Pensaba en esta comunidad identificada, digo, más o menos del siglo XVI, es decir, desde la llegada de los españoles, cuando hay como primeras, digamos, como aproximaciones, incluso está consignada como la presencia de esta identidad, de alguna manera que, bueno, suponemos que es una identidad que además habrá ido cambiando y que esta probablemente manera como las vemos, y me refiero a la parte visual, estos trajes de tehuana, esta gala de las tehuanas tan propia del istmo de Tehuantepec, justamente, pues no, o sea, son parte de una representación simbólica, pues no, digo, de esta comunidad. Pensaba en el carácter celebratorio también, que ha acompañado muchísimo de la idea de estos personajes, diría, legendarios, pues no, digo, esta vela de las auténticas intrépidas buscadoras de peligro, ¿no? O sea, que ya el nombre en sí mismo, bueno, estimula, digo, absolutamente, ¿no? Que comienzan en los años 70, que aparentemente eran a partir de grupos ligados directamente con el Partido Revolucionario Institucional, con el PRI, pues, ¿no? O sea, y eso genera como la idea de fiestas que, bueno, también es como muy interesante esta sensación de celebración en torno a la naturalización de la diferencia dentro de una comunidad, ¿no? O sea, que eso me parece siempre muy asombroso y muy atípico, digamos, como en el panorama nacional. Entonces, digo, me encantaría un poco como bordar un poco como por ahí, como arranque a esta charla. Sí, a mí me parece fascinante poder habilitar en un contexto, en un espacio y actualmente en esta coyuntura, la visibilidad sin que recaer no en estereotipos, porque también en las categorías occidentales siempre recaemos en estereotipos, digo, poder habilitar otras identidades, visibilizar otras identidades y en ese sentido ver cómo se vinculan, por ejemplo, en este caso, la comunidad LGBTI con la comunidad Mushe, ¿no? ¿Qué propuestas podemos tener? ¿Qué formas de vincularnos? ¿Cuál es el problema de trasladar conceptos occidentales a comunidades que manejan otros conceptos, por ejemplo? ¿Y cuál es el frente común de lucha que podemos proponer? ¿Cuáles son las violencias propias de esa comunidad, que tiene esa comunidad? ¿Y cómo podemos hacer algo para generar puentes que no invisibilicen y que no coopten, ¿no? Sino que llenen de potencia todas las identidades que hoy... Sobre eso que decías, Roberto, hay algo que me parece fascinante y es que creo que a veces hay esta sensación de que estamos viviendo un momento de quiebre único en la historia,
con el auge que hoy vemos, la visibilidad, el avance en derechos de la comunidad LGBTI, y a veces hay una idea de que es la primera vez que pasa en la historia. Y justo eso que decías, de que ya en el siglo XVI están reconociendo que existe una identidad mushe, te muestra que en realidad ha pasado en otros momentos de la historia y ha pasado en otras culturas, que se crean identidades que de alguna manera incluso logran volverse parte de sus respectivas culturas. En ese sentido, a veces como que vamos por allí suponiendo que estamos viviendo una especie de excepcionalidad histórica, y en realidad no. En realidad quizás hace algunos siglos, no sé cuántos, porque no lo sé, hubo también un movimiento de transformación social en las comunidades zapotecas que permitió que esta comunidad de mushe de alguna manera se consolidara como una identidad estable, y que más bien lo que pasa es que precisamente toda esta historia colonial avasalla esto, no solo en México, sino en otras partes del mundo. Y esta idea de universalidad histórica, geográfica, en realidad es un espejismo. Que es muy interesante esta idea también sincrética, pues, ¿no? O sea, que eso me parece también muy atractivo de esta comunidad. Hay un santo patrono en Juchitán, ¿no? San Vicente Ferrer, un santo español justo del siglo XIV, ¿no? Y que sin embargo esta comunidad mushe está enormemente relacionada con él, ¿no? Y parte como de este origen legendario de esta identidad tiene que ver con que, claro, San Vicente mismo es quien propició como la existencia de esta, digamos, como este tercer camino, pues, ¿no? Lo que ellos denominan una suerte de tercer sexo, que es una forma de autodenominarse, pues, ¿no? Entonces, sí creo que esta vinculación con lo católico, ¿no? O sea, la importancia de lo católico dentro de esta comunidad indígena, como ocurre en muchas de las comunidades indígenas de este país, me llama poderosamente la atención. O sea, la verdad es que siento que es otro componente, sí, pues un poco de excepcionalidad en algún sentido de esta identidad. No, yo lo que quería resaltar y que me parece súper importante es que, bueno, ya lo vamos a conversar con Amaranta, pero que hay una reivindicación donde la identidad no se agota en las categorías biológicas, ¿no? Esta idea de pensar más allá de lo que entendemos por el cuerpo y pensar en la identidad como un deseo y como una construcción también colectiva, que puede tener que ver también con roles sociales, con compromisos sociales, y que definitivamente, de vuelta, me parece un problema y una limitación que tenemos el extrapolar categorías occidentales, y creo que tenemos que estar más abiertas a poder proponer o introducir otros conceptos que nos hagan potenciar esto que tenemos como limitación y como un agotamiento de lo que son habitaciones de identidades posibles. Sí, digo, ahora sí que antes de cerrar este bloque, que quizás la idea que podríamos recuperar es que de alguna manera estamos en un momento donde no solo hay una explosión de lo LGBTI, de la visibilidad de nuestras identidades, corporalidades, deseos, sino que de manera paralela hay una serie de reivindicaciones de la diversidad misma en las que se han nombrado, habitado los cuerpos afuera de las narrativas de Occidente. De alguna manera, ese aplanamiento que nos trajo la colonia, que nos trajo la expansión de ciertos discursos, hoy estamos regresando a esta explosión de lo que quizás algunos sociólogos llaman este multinaturalismo de lo humano, donde decían, bueno, es que a veces se pensaba que en el fondo éramos lo mismo y que lo que cambiaban eran los vestuarios, y lo que estamos viendo es que no, que las construcciones de deseo del cuerpo, las maneras mismas de construir una identidad, si es individual, si es colectiva, eso han cambiado. Pero bueno. Déjame solo decir una cosita rapidísima. Hay una serie de representaciones audiovisuales que también valdría la pena revisar, ¿no? El trabajo de Alejandra Islas en torno a los mushes, el trabajo de María del Carmen de Lara justamente en torno a la vela de las intrépidas, el trabajo de Rigoberto Pérez Cano, cineasta oaxaqueño, que es una película de ficción, Carmín Tropical, que pone al personaje trans también en el centro, que es algo que no ocurría prácticamente desde El lugar sin límites de Arturo Ripstein en los años 70. Entonces sí creo que hay una atracción también del universo audiovisual hacia estas comunidades, así que, bueno, ahí están algunas pistas para que el espectador nos siga un poquito. Bueno, pues para que se emocionen y se queden con nosotros, con nosotras aquí en Los 41 Tropiezos, este es un episodio sobre la comunidad mushe.
Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a nuestro capítulo sobre mushes aquí en Los 41 Tropiezos de la Heteronorma. Estamos a punto de tener una gran invitada que, bueno, está en Zoom, Amaranta Gómez Regalado, que, dicho sea de paso, no solo es una gran activista, es una personalidad, es una amiga, es una comadre, no solo mía, sino de la mitad de la comunidad. Es una persona muy generosa y muy cariñosa. Amaranta, bienvenida. Muchísimas gracias, Siobhan. Gracias por la oportunidad. Lamento mucho que voy a estar poco tiempo, pero... Ay, no te preocupes. Amaranta, dicho sea de paso, es una persona muy ocupada. Ella es activista, ella es antropóloga. No solamente eso, ella participa del Fondo Internacional Trans, es una celebridad nacional e internacional. Y bueno, Amaranta, querida, como ya hemos visto, el tema de las identidades mushe ha ido cobrando relevancia precisamente porque muestra que el acrónimo LGBTI no agota todas las experiencias identitarias digamos, de diversidad de género que hay. En tu experiencia, ¿nos podrías contar un poco acerca de las identidades mushes? Básicamente, explicarle a la audiencia de qué estamos hablando en tus propios términos. Gracias, Siobhan. Hola, Roberto. Hola, Lucía. Muchas gracias por recibirme. Sí, la identidad mushe junto con otro grupo de personas, de identidades, es un corpus de identidades de género indígenas preexistentes a las categorías LGBTI que hoy gozan de una fuerza, de una potencia y de una incidencia política en muchas partes de América Latina, del mundo, y en México también se ha logrado mucho y faltan cosas. Pero estas identidades de género son poco abordadas de alguna manera en el activismo, en la literatura, en la investigación y en el reporte de la lucha que se quedó solamente en lo LGBTI. En todo caso, estas identidades son identidades preexistentes a estas categorías, y porque además es muy importante comenzar a hablar de ello, porque hay un devenir histórico de la cual hay que dar cuenta para comprender estas realidades. Porque efectivamente también, como tú lo has dicho, Siobhan, porque hay identidades, estos acrónimos LGBTI no es suficiente para poder dar cuenta y razón de estas realidades diversas. Y porque además hay cuerpos e identidades de género indígena que hoy, después de 500 años de una colonización, no solamente de las culturas, las tradiciones, las costumbres, sino de los cuerpos y las sexualidades indígenas, persisten hoy, existen e interpelan a la sociedad, al Estado, a los movimientos sociales y al propio movimiento LGBTI. Hoy identidades como las Isras en la India, las Fa'afafine en la Polinesia, los Two-Spirit en Canadá, los Omeguits en Panamá, los Kewas en Chile, los Epupillán en Argentina, todas estas identidades son identidades que resistieron a silencios históricos, a un proceso de un devenir histórico de identidades que fueron violentadas y una colonización de su sexualidad. Y que además, a pesar de este devenir histórico, hubieron resistencias muy importantes que hoy dan muestra de toda esta otra sopa de letras preexistentes, ¿no?, que nace desde las lenguas distintas que encontraron el proceso colonial en su momento. Afortunadamente, Siobhan, no todos los pueblos guardaron silencio, por el contrario, fueron creando dispositivos para poder mantener sus propias identidades, como en el caso de la comunidad mushe, la cultura zapoteca del Istmo en particular. Estos dispositivos permitieron que de alguna manera, sobre todo dispositivos colectivos, que pudiesen ir protegiendo y cuidando de estas identidades. Eso no quiere decir que sea un paraíso dentro de estas culturas, porque también hay tensiones, hay situaciones nuevas que van ocurriendo, como la violencia, la discriminación, y es ahí donde creo que se concatena
la posibilidad de un diálogo entre este movimiento o los movimientos LGBTI con los movimientos que empieza a ser un movimiento de las identidades indígenas alrededor del mundo. Amaranta, a mí me encantaría un poco saber, digo, ya que estás refiriéndote precisamente a este asunto como una suerte de resistencia de la cultura zapoteca, ¿no? Cómo hoy que afortunadamente los roles de género binarios, la idea del hombre y la mujer como única posibilidad de rol, ¿no? Y pensando un poco como en la historia de esta concepción de esta identidad mushe dentro de la cultura zapoteca, ¿no? Hay gente que habla de esta identidad mushe como los mushes, las mushes, ¿no? O sea, es decir, me llama mucho la atención y sé que en el zapoteco además hay un artículo, digo, que no está nombrando el género, que a mí me gustaría mucho que abundaras sobre eso, o sea, porque leo textos que indistintamente las o los colocan de manera, pues, distinta, ¿no? Sí, antes de decirte esto, que sobre el artículo Ti, que supongo que ya leíste de la lengua zapoteca, hay una cosa muy interesante con respecto a cuando se refieren a las identidades indígenas como mushes o irras, fafafine y demás. Inmediatamente un antropólogo, sociólogo o un periodista cuando llega a las comunidades hace el símil y coloca dentro de un saco que hoy le llamamos trans a todas estas categorías. Claro. Evidentemente que la categoría trans es una categoría política. Es muy importante porque ha tomado una relevancia, una fuerza, está en textos académicos, en la legislación, en la política pública, en las calles luchando. Creo que la categoría trans debe de defenderse y debe de avanzar para poder seguir posicionándose. Sin embargo, esta categoría no debería de avasallar las particularidades que tienen, esta riqueza que tiene todos estos nombres alrededor del mundo. Y yo por ahí he propuesto crear una etnocartografía de las identidades de género indígenas para poder saber dónde, quiénes son, cómo emanan, qué resistencias tienen, qué ocupan, qué necesidades tienen. Y justo parte de estas necesidades es nombrarse a sí mismas, a sí mismos. Yo creo que una de las cosas que no hemos podido zafarnos, querido, es sobre este castellano esquizofrénico de la que ya Mauro Cabral nos decía en el 2015 su trabajo, porque este castellano esquizofrénico que fue parte del proceso evangelizador que nos instalaron, por supuesto, nos encerró en ese mundo binario que no hemos podido zafarnos. Y sin embargo, cuando uno revisa las culturas indígenas, pues empieza uno a encontrar pues terceros espacios, ¿no? Y esa categoría para nosotras puede ser la o el, depende, ¿no? La vestimenta. Yo siempre hago un ejercicio en mis conferencias, compongo a mushes vestidas de enagua y huipil, trajes regionales en femenino, y mushes que visten con pantalón y guayabera. Entonces, inmediatamente la vestimenta, como ese castellano esquizofrénico en el mundo de la semiótica, que tú le colocas eso, ese valor de decir, bueno, es la o él, depende de cómo lo esté viendo. En la lengua del zapoteco tenemos el artículo ti, que puede ser el ti bichoche, un tomate, ti yo, una casa, tingiu, un hombre, tingiu, una lesbiana, y una mujer, timushe. El ti, en todo caso, lo que hace es acompañar esa identidad gramaticalmente, pero no la define, porque cuando tú dices, ¿quién llegó a casa? En castellano dices, llegó la señora, le colocas la, o el señor. En cambio, en el zapoteco colocas el ti, y eso puede ampliar el horizonte del sujeto, ¿no? Que llegue al lugar o tal acción. Por lo tanto, creo que desde las lenguas indígenas es necesario revisar. Yo creo que ahí a Judith Butler le faltó un poquito meterse más en esta parte de lo indígena cuando habla de la performatividad y sobre todo sobre qué es lo que nos está proponiendo las lenguas indígenas. Creo que Guillermo Núñez tiene razón cuando ha hecho algunos trabajos importantísimos sobre pueblos indígenas. En México y en América Latina todavía seguimos y siguen viendo a las comunidades indígenas como seres anclados en el pasado milenario y como esos seres primigenios mucho más cercanos a la naturaleza y a la condición humana primigenia, ¿no? Y esa es la que hay que romper.
porque pareciera ser que no somos seres sexuales, no somos seres erotizantes, que no nos podemos afectar de VIH, por ejemplo, que ese es un tema muy interesante, porque es un momento importante para poder empezar a hablar sobre sexualidad, sobre diversidad, homoerotismos, prácticas eróticas dentro de las comunidades indígenas y, por supuesto, de identidades. Amaranta, bueno, me encanta poder tener este espacio con vos, el tiempo apremia, pero me gustaría hablar de un montón de cosas. En torno a lo que venís diciendo, leí que tenés una propuesta metodológica y antropológica relativa al signo más en las siglas y que tiene que ver con de dónde viene ese siglo y por qué está puesto al final. Me parecería súper interesante si nos puedes contar algo de eso. Sí, yo en el 2017 estuve en Madrid en el Summit, en esta reunión grande que hacen de derechos humanos, junto con una gran mujer que yo admiro, indígena, brillante, que fue presidenta del Foro Permanente Indígena, una mujer que ha tenido honoris causas aquí en México, es nicaragüense, vive en la costa atlántica. Bueno, creo que vive en México y entre Nicaragua y México, Mirna Cunningham. Ella y yo estuvimos en una mesa sobre esto, etnicidad, diversidad, género y demás. Y al final nos pasaron el documento declaratoria, la declaratoria del evento, y vimos que ahí por primera vez yo veía más bien, que colocaban el LGBTIQ y el signo más. Entonces nos miramos porque veníamos de la reflexión de la mesa de, oigan, toda esta sigla no es solamente eso, hay una cosa antes, pues, ¿no? Y entonces decíamos, y allí fue una provocación, y sobre todo el contexto español, de alguna manera, pues. Y dijimos que, ¿qué pasaría si, más bien nos preguntábamos, qué se quería dar a entender con ese signo más? ¿Qué se quiere amarrar a la memoria? ¿A quienes sí queremos hacer partícipe de la historia y a quienes no? Claro, la idea de colocarlo al final de la Q o la I supone una idea progresiva de sumar identidades que vayan surgiendo o se vayan interpelando, ¿no? Sin embargo, nuestra propuesta metodológica que surgió ahí en este Summit fue empezar a colocar el signo más antes de la LGBTI, la L, ¿no? Para pensar de alguna manera esta propuesta metodológica de reconocimiento histórico social. Es decir, no se surge. Stonewall es un hito, pero no nace todo con Stonewall. Y entonces tenemos que crear estas conexiones históricas y de reconocimiento histórico y no hacer de que, bueno, pues que se sumen solamente porque colocamos el signo más. Una reivindicación, colocarlo el antes, pero de ese reconocimiento histórico. Lo cual nos permitiría muchísimo, por supuesto, hoy en día colocar en ese mapa de la etnocartografía pues a todas estas identidades que les he mencionado, incluyendo a la comunidad Mushe, para identificar cuestiones como cómo se vive esa identidad de género en sus contextos, problemáticas de salud, temas de su sexualidad, cuestiones de derechos humanos, qué similitudes tenemos entre el movimiento LGBTI, el movimiento de identidades indígenas, dónde convergemos o dónde empezamos a construir esta dialéctica que necesitamos para no avasallarnos y no negarnos, pues, ¿no? Amaranta, querida, tú mencionabas algo que me parece importantísimo y es que estas identidades no están congeladas en el tiempo y a veces se habla en efecto de la identidad Mushe como si llevara 500 años sin cambio y desde luego esto es una enorme falsedad porque la identidad ha cambiado, incluso han ido construyendo espacios. ¿Tú nos podrías contar un poco de cómo ha evolucionado y cómo se ha ido transformando la identidad Mushe? Mira, no solamente la identidad Mushe, yo voy a reparar ahí en un momento, pero quisiera también traer a la memoria momentos históricos, Siobhan, que yo creo que no hay que descartar. En el 1994, el levantamiento zapatista fue un momento histórico. El subcomandante Marcos manda una carta al movimiento LGBTI y ahí le recuerda al movimiento LGBTI que había ya había antecedentes
de la diversidad de género al interior de los pueblos indígenas y lo mandó en un momento álgido entre el gobierno mexicano, ¿no? El Estado mexicano y el propio movimiento zapatista. Otro momento hito que ha significado es la lucha contra el SIDA. También eso ha sido un momento muy importante en donde ha surgido y ahí efectivamente la comunidad Mushe ha sido protagonista en la respuesta desde las comunidades indígenas ante el VIH-Sida. Con respecto a la comunidad Mushe, pues hemos pasado, en los últimos años, hemos pasado de esta parte como muy tradicional a esferas de lo político. Hemos pasado de la esfera de lo doméstico a la esfera de lo público. Y eso es muy importante, pero además hacemos ese sincretismo o empezamos a zapotequizar, a musheizar el asunto que nos viene de fuera. Y eso nos permite dialogar con el otro o con la otra. Hoy en día ya esta identidad mushe pues se vive pues desde una gran diversidad, ¿no? Pero también está significando un aporte al escenario de lo político y de lo público para reconocer que dentro de las comunidades indígenas existen estas culturas o estos grupos culturales. Pero yo creo que lo más significativo es no solamente quedarnos en qué es lo que pasaba antes y lo que pasa ahora, sino más bien con todo eso que está pasando ahora, incluyendo violencia, por ejemplo, que decía yo, no es el paraíso, sino vivimos también violencias, vivimos también en los últimos años asesinatos a partir de esta violencia generalizada. La comunidad Mushe no ha estado exenta de esto. Aún así, es muy importante empezar a dialogar de qué es lo que traemos como historia, qué es lo que estamos viviendo en este momento y cómo es que empieza a posicionarse esta identidad en la escena del movimiento mismo. Ahora mismo, ayer recordaba que varias compañeras, yo no estuve en esta ocasión, pero en la última marcha en la Ciudad de México pública que se hizo, fue una muy buena delegación de personas, compañeras mushes que fueron allá. Y entonces esa dialéctica de visibilidad y de acompañamiento mutuo se empieza a dar. Querida Amaranta, tenemos que hacer una pausa muy, muy breve, pero ahorita seguimos platicando contigo. Sigan con nosotros. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Estamos hablando con Amaranta Gómez Regalado sobre la comunidad Mushe en México. Ahora sí. Amaranta, escuchándote hablar justamente en el bloque pasado, y tú mencionabas la palabra paraíso, justamente, ¿no? Como yo recuerdo las primeras veces que leí siendo adolescente en torno a esta identidad Mushe, digo, era enormemente sorprendente pensar en la idea de permisividad, de respeto, de inclusión social, de normalización, pues, ¿no? Digo, de esta comunidad, lo digo entre comillas porque es una palabra que odio, pero me parece que es muy clara respecto a lo que significa. Y eso es una construcción completamente inédita, digamos, como en cualquier otra región misma del país prácticamente, ¿no? Digo, y hay toda esta tradición, como dices, de siglos en torno a lo que esta comunidad Mushe significa. Y eso es una realidad, o lo ha sido, a pesar de estas tensiones que también mencionamos hace un momento, como los crímenes de odio, etcétera, pero es una realidad, o sea, es decir, esta percepción de antropólogos, sociólogos, gente que ha estado en el Istmo de Tehuantepec conviviendo, yendo a las velas, etcétera, ¿es real, digo, o es, de pronto leyendo otra vez, preparando este programa, pensaba, hay una cosa casi publicitaria, como en decir un poco lo incluyente que es esa comunidad ismeña?
Yo creo que, por supuesto que esta cultura zapoteca en particular, lo que sí ha tenido y ha construido a lo largo de la historia, son dispositivos de acompañamiento, dispositivos de redes que permiten a la persona mushe, cuando es identificada a temprano tiempo, a saber a saberse colocar en ciertos espacios para poder desarrollarse dentro de la propia cultura. Estos dispositivos le permiten, por supuesto, a la sociedad pensarse de una manera incluyente, porque además, pues no le es ajeno esta identidad a esta cultura. La palabra misma la registra Marinela Miano en el siglo XVI, por supuesto, la palabra mushe, y para esto, eso es un indicador que para esta cultura le es propia esta identidad. Ahora, ¿qué ha sucedido? Lo que ha sucedido es que muchas veces, pues, el periodismo, pues, quiere vender de alguna manera, y entonces la exotización del asunto, Claro. esta exageración de lo que hacen, de esta idealización de lo que pudiese ser este momento primigenio de la que ya había yo mencionado, de esa época esa época del paraíso, pareciera ser que les gusta mucho a los periodistas emitirlo. Incluso recuerdo un debate que hubo hace más de 20 años con un periódico que se llamaba Ella o Él en España, y que llegó una periodista por varios días, y ella siempre entrevistaba a las mujeres en las mañanas, y en las mañanas pues se encontraba a los hombres acostados, y ellas procesando el pescado, procesando y así cuidando los hijos, yendo al mercado, haciendo la venta, la compra, todo, y el señor acostado en las mañanas. Lo que pasa es que ella nunca preguntó, o preguntó ya tarde, y ya había construido su historia. Después ella escribe un texto donde ella reconoce que no preguntó a tiempo en qué oficio se realizaban los hombres. Y los hombres pues se iban a la pesca en la madrugada. Entonces traían el producto y ya habían trabajado, y entonces le tocaba a la mujer procesarlo para venderlo. Esa consigna se llevó a España y se dijo que los juchitecos eran los mantenidos de las mujeres zapotecas. Eso generó un debate enorme. Hubo un grupo de zapotecas que demandaron a la revista. Okay. Este tipo de ejemplos, más otros que les gusta mucho a los periodistas, decir no, el paraíso y demás, para mí ha significado una constante en términos de tratar de frenar esto y tratar de ser lo más crítica posible al interior de nuestros pueblos indígenas. Sobre todo porque esta mirada idealizada, esta idea romántica, no permite identificar los problemas que pudiesen estar enfrentando las comunidades de la diversidad sexual al interior de los pueblos indígenas. En el Istmo no vivimos este asunto de exclusión fuera de o sea, que te excluyan, que te corran de la comunidad. Eso no se vive. Pero en otras culturas de América Latina lo he visto, lo he registrado en Bolivia, por ejemplo, ¿no? La expulsión de las personas de la diversidad sexual al interior de los pueblos indígenas. Porque sigue existiendo estas negaciones y estos silencios. Por lo tanto, creo que el idealizar, el folclorizar incluso, o llevar a exotizar a veces nuestras identidades, no nos permite aterrizar realmente los problemas y, por supuesto, las ventajas que también podemos tener. Evidentemente que tenemos algo muy importante que hay que celebrar, y eso sí lo tenemos. Nuestra identidad es asumida y es reconocida de manera colectiva, no se vive desde la individualidad. Y a mí esa característica me deja un blindaje cultural de la que hemos brevado por más de 500 años. Y eso, me parece que eso no hay que perderlo, a pesar de los embates de la modernidad, posmodernidad, o los fundamentalismos, las nuevas religiones, los discursos de odio. A pesar de eso, creo que esos blindajes culturales hay que cuidarlos y protegerlos, pero sin exotizar, sin llegar a decir que esto es un paraíso, porque estaríamos negando todas estas otras realidades de las que estamos viviendo y que debemos de hablar y abordar, por ejemplo.
Sin embargo, sí hay una transformación del rol social, que es justo lo que mencionaba Shibón hace un momento. Es decir, cuando uno lee justamente estos artículos, digo que sí tienen sin duda un propósito exotista y romántico, ¿no? O sea, sí hay como, ellas están ahí para cuidar a los mayores y a los niños, ellas son el punto unificador de las familias, ellas inician sexualmente a los varones que no pueden acostarse con mujeres y en cambio con las personas muches sí pueden hacerlo, ellas se dedican a vender artesanías en los mercados, es decir, y tú eres una antropóloga social y bueno, hay gente que tiene hoy afortunadamente, digamos, otro tipo de profesiones, digo, otro tipo de estrategias, en fin, que eso también me parece que el rol social evolucione, me parece enormemente positivo. La narrativa empieza a construirse desde otro lugar, es decir, sí está lo otro, sí está la parte tradicional. Por supuesto, está esta designación cultural que se le ha dado a la mushe para cuidar a la vejez de los abuelos, pero de manera crítica también hay que decir que es una forma egoísta de no permitirle a la persona mushe desarrollarse en pareja porque se le amarra sí, es como a un agua destino para chocolate, social. Como de tita, como agua para chocolate. Así pensaba un poco eso. Exacto. Entonces, pero claro, digo, por un lado tú dices, ay, qué gran labor de las personas muchas. Oiga, pero por el otro lado no le está permitiendo construir en afectividad con una pareja también, que los hijos y las hijas, pues sí les está permitido hacerlo, ¿no? Entonces, creo que, te digo, hay cosas que son muy importantes y que me gusta mucho defender, como estos blindajes de las que yo mencionaba, pero hay otras cosas de las que hay que decir. Y sí, yo creo que cada vez más las narrativas empiezan a ser más de participación. Hoy en día veo, bueno, yo fui candidata a diputada en el 2003 sin que existiera protocolo trans en su momento, fui reconocida por el IFE en su momento, ahora INE, con el nombre de Amaranta, salí en la boleta y demás, pero ahora veo una franja de mushes muy, creando elecciones muy importantes de visibilidad, que tal vez partidos nuevos, como el que me tocó en su momento, tal vez no logren el registro por la coyuntura electoral, por la situación, pero el nivel de participación ya construye una narrativa distinta. Y eso realmente me gusta mucho, me satisface, porque además esto me lleva a una cosa que cada vez más lo estoy trabajando y a los periodistas, a los antropólogos y sociólogos y demás que llegan a Cuchitán o al Istmo a conocer a la comunidad mushe. Yo les estoy exhortando a que nos ayuden a pensar cuál es el futuro mushe, hacia dónde va la comunidad mushe en los próximos 20, 50, 80 años. Tal vez yo ya no voy a estar, pero quiero dialogar un poquito para imaginar estos futuros mushes de la cual valdrá mucho la pena que en algún momento ustedes y yo en una mesa de 4x4 con nuestros bastones podamos hablar, miren hacia dónde se fue. Amaranta, hablaste de la identidad mushe y dijiste al corto tiempo, ¿no? Como una construcción de identidad en corto tiempo. Y en este sentido tenía dos preguntas. Una es, ¿cómo ves en la cultura occidental la falta de reconocimiento que tenemos con las infancias trans, por ejemplo? Y la otra pregunta es si hay construcciones en torno a la identidad mushe que sean en la etapa adulta y si es siempre en el corto tiempo, ¿no? ¿En qué periodos? En general, la identidad mushe es como entre los 6 y 10 años cuando se empieza como que la sociedad a identificar esto y es cuando empieza esta parte colectiva. Y difícilmente la gente puede en algún momento dado. Puede ocurrir que alguien a los 40 años diga, bueno, sí, pero el entorno mismo, ¿no? La referencia, por ejemplo, el referente familiar, vecinal, o el del conocido, de la persona mushe que fue fulana, ¿no? Esa referencia histórica ayuda muchísimo a que las personas de alguna manera se coloquen en el centro, no en la periferia. Y eso también es otro dispositivo. Por eso no es tan tardío el que se asuma como tal. Y con respecto al tema de la niñez trans, me parece que es una lucha necesaria, innegablemente,
pero ahora yo creo que el hecho que sean niños, niñas, niñas, jóvenes, adolescentes, a veces nuestro adultocentrismo no les está permitiendo brevar desde sus propios pensamientos. Y es un momento ya clave para empezar a registrar cómo quieren construir sus propias realidades. Porque luego nuestro adultocentrismo les genera ciertos parámetros ya practicados que a veces no funcionan y otros sí, pero valdrá mucho la pena que creemos un mapa de estos discursos, de estos pensamientos de la niñez y la adolescencia trans, que ayude a configurar de cómo se sienten, hacia dónde quieren ir, qué necesitan en este momento. Evidentemente que la responsabilidad del Estado es ofrecerle el derecho. Esa es la obligación del Estado y hay que seguir ahí el trabajo enorme que ha hecho Tania Morales. Ha sido fenomenal y realmente desde la Coalición Mexicana LGBTI estamos muy orgullosos de todo el trabajo que se ha hecho, igual que es una escuela en Chile que tengo el honor de que le pusieron mi nombre para la niñez trans en Santiago, y así varias experiencias en América Latina. Creo que vamos caminando por buen camino sin perder que de lado a lado pues los conservadurismos y los fundamentalismos no dejan de caminar también a nuestro par, porque ven que cada vez más, aún con nuestras democracias incipientes, pues estamos caminando. Amaranta, querida, antes de que ahora sí que nos despidamos de ti, una última pregunta que tendría que ver con cómo se cruzan ahora, Soy soltera, por manita. Pues qué grave error, eso es una cosa imperdonable. No lo celebramos de ninguna manera. Te digo. ¿Cómo se han ido cruzando, por ejemplo, las identidades como la identidad homosexual o la identidad trans? Porque en otras partes del mundo parece que las identidades occidentales terminan por ir invadiendo a las identidades, digamos, locales o incluso indígenas, e incluso las desplazan. ¿Tú dirías que esto es un fenómeno que está ocurriendo? Sí, yo voy a usar la categoría de performatividad que utiliza la propia Butler, y lo veo, por ejemplo, con la comunidad Muxe y su representación en las velas Muxes, esta festividad. Estas festividades patronales de las que hemos vivido por muchísimos años la cultura zapoteca, pero que con la comunidad Muxe se lo apropió e hizo su espacio Muxe, pero no solamente para Muxes, sino y tampoco para sus parejas y demás, sino más bien es un espacio organizado de personas Muxes que invita a la colectividad, al vecino, a la vecina, al comadre, al compadre, al amante, a la familia, ¿no? Es toda la colectividad. Una regla del juego de la cultura zapoteca es que si Chauvin hace una vela Muxe y es Muxe y nos invita, nosotros tenemos que llevarle un cartón de cerveza y una cooperación. Me encantó. Sí, O son refresco padres. si quieres, ¿no? O agua, lo que tú quieras. Pero eso crea un simbolismo importante de cooperatividad, ¿no? De solidaridad en red entre las personas. Chauvin, cuando sepa que yo voy a hacer una fiesta, a lo mejor no le aviso y se entera, ella sí, en esta cultura, ella tendría la obligación de venir a regresar lo que yo le lleve. En las velas Muxes sucede eso. La señora que me va a dejar la limosna, la cooperación y la cerveza, sé que tengo que regresársela. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Esto es en la región del Istmo. Se mantiene el lazo de reciprocidad. Lo que ha ocurrido ahora con chicos gays de otros lugares, incluyendo la ciudad de Oaxaca, Minatitlán, Veracruz, Coatzacoalcos, la Ciudad de México, que ya hacen duda, y Los Ángeles, California, es que performativizan la identidad Muxe y la comercializan, vendiendo un boletito a las personas diciendo que es la vela Muxe original de tal municipio, y entonces la gente va, compra un boletito, pero la gente que le vende el boletito no tiene el compromiso de regresárselo.
Ahí está el gran problema. Y entonces el desplazamiento, esa performatividad, el uso que se hace de esta identidad, empieza a desplazar, porque entonces todo el mundo dice, no, pues yo tengo el derecho de, si me siento mushe, me puedo nombrar como tal. Pero no basta asumirse como tal, sino más bien cómo garantizamos que toda esa práctica cultural, los sui generis, que se genera en torno a esta identidad y a la cultura que le es propia, se mantenga, porque de lo contrario, justamente va a ocurrir y está ocurriendo esto que has dicho, el desplazamiento. Y yo creo que en nuestro movimiento, y lo digo en general, LGBTTI y las identidades de género indígenas, hemos comenzado a entablar esta dialéctica. Esto mismo que estamos haciendo me parece un espacio lindo, importante, ¿no? La que estamos brevando, estamos reflexionando hacia dónde podemos ir y acompañarnos sin que una u otra tenga un valor más, sino más bien avanzar en estos derechos de la que muchas de las poblaciones podemos, por ejemplo, pensar que es diferente una persona trans de Tlalpan y de Reynosa, Tamaulipas, que la identidad mushe, sí, pero también podemos ver que la violencia es un signo que nos puede atravesar y es ahí donde tenemos que cerrar las filas. Ay, querida Amaranta, pues la verdad agradecerte muchísimo tu tiempo, tu generosidad por compartir con nosotros, con nosotras, y pues simplemente ya te invitaremos en algún momento a esa mesa de 4 con bastones. O antes de que tengamos bastones. O antes. Por favor. O que pronto no tengamos bastones, por favor. Bueno. Ay, pues muchísimas gracias y bueno, nos despedimos de este fabuloso episodio de los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Muchísimas gracias. Que me llamó la atención fue el comentario de mi papá diciendo qué bien canta el joto. Okay. Entonces me llamó mucho la atención porque bueno, con la homofobia heredada generacional de mi padre nacido entre el 45 y 48, ¿no? Perfecto, y la gente se puso muy eufórica, entonces pregunté quién es y me dijeron Juan Gabriel, entonces ahí empecé a acercarme a él a ver quién era y por eso, por cómo se puso la gente en ese lugar, y no era por el alcohol, era por Juan Gabriel. El pop, la balada, el bolero, la canción ranchera, sí. La banda incluso, ¿no? El big band. Sí. En las últimas sí, momentos ya era sí, de una cosa muy delirante, Creedence, los duetos que todos son muy extraños, que creo que no llegaremos. No te gustó mucho, pero me parecía súper interesante la manera en la cual una escena como el rock mexicano lo recupera, pero lo nombra así. La gran familia mexicana, pero con sus nuances, ¿no? Con sus ondas ahí, pero que también estaba lanzando, yo creo que un mensaje a la heteronorma, ¿no?